Bienvenidos todos y todas al Teatro Invita, el ciclo de entrevistas con los candidatos y candidatas a la gobernación. Soy Melody Fonseca Santos, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. Hoy me acompaña el doctor Pedro Reina, coordinador de la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Saludos. Muchas gracias, doctora Fonseca Santos. Es un gusto estar aquí en este proyecto del Teatro Invita, que promueve conversaciones con los actores sociales que rodean a esta universidad. Y hoy tengo el placer de darle la bienvenida a la licenciada Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bienvenida. En el documento Agenda Urgente encontramos un esquema de lo que sería esa plataforma, esa propuesta de política pública del movimiento Victoria Ciudadana. Nos gustaría que nos comentara un poco más sobre cuál va a ser esa política pública la que impulsará desde su administración para proteger y fomentar la cultura. Pues mira, primeramente quiero destacar que la Agenda Urgente es la espina dorsal del movimiento, es la pega que nos une. Y a partir de esa agenda urgente se ha conformado todo un programa de gobierno. Por lo tanto, la agenda urgente vendría siendo la versión resumida de ese programa. Dentro de la cultura, de cómo vemos la cultura en Victoria Ciudadana, nosotros la vemos de forma transversal a diferentes áreas del país. Tenemos incluso una red de cultura dentro de nuestra red de redes. Nosotros decidimos organizarnos de una forma muy distinta a los partidos tradicionales, creando redes con expertos de diferentes saberes y conocimientos. Y de ahí surgió entonces una red de cultura, donde se trabajarían de forma transversal a la parte educativa, como desde la educación CAL 12 estaríamos trabajando, integrando en el currículo precisamente el desarrollo de las artes, la formación de identidad nacional, devolviendo los cursos de estudios sociales y de historia a las escuelas que fueron arrebatados de nuestros currículos mediante carta circular. Y de igual forma, entonces, desde las universidades, ¿cómo estaríamos creando estructuras que propendan al desarrollo de las artes y la cultura? Desde el ámbito del desarrollo económico, nosotros tenemos uno de nuestros proyectos emblemáticos de desarrollo económico, gira en torno a la creación de mercados regionales, tanto para promover lo que es el arte y la cultura de diversos municipios, de diversas regiones, igual para darle un taller de trabajo desde artesanos, personas de diferentes áreas, desde el teatro, drama, músicos, que sabemos que es una de las clases más afectadas, particularmente ahora con la pandemia, donde aquí estamos desde un teatro. Esto me imagino que también ha sufrido grandemente el impacto del COVID-19, igual que todas las personas que aquí laboran. La cultura, yo creo que en gran medida, al igual que otras áreas programáticas del país, se ha afectado por las personas que le ha tocado dirigir esos espacios. Yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que buscar personas que no solamente tengan la experiencia, la trayectoria y el expertise para dirigir distintas agencias, institutos y otras corporaciones públicas, sino que sean personas que gocen de respeto entre sus pares. Por eso nos hemos lanzado una iniciativa que se llama El Gabinete, mediante la cual estamos reclutando todos los secretarios de agencia, directores ejecutivos, comisionados, junto con la ciudadanía, junto con las organizaciones profesionales que tienen que ver con esos temas, para que sean ellos, desde su perspectiva, quienes escojan las personas más competentes para liderar estos espacios. De igual forma, esto será la forma en que estaremos procediendo para todas las áreas de cultura en el país. En el año 2016, la administración de Alejandro García Padilla comisionó un estudio sobre el desarrollo cultural, una comisión que se llama la Comisión del Desarrollo Cultural, que hizo una especie de retrato de esa economía de la cultura. Y yo quería preguntarle si usted apoyaría la actualización de ese estudio y cuáles serían las áreas prioritarias dentro de esa economía de la cultura, porque siempre nos hablan de la cultura como lo tradicional, pero no nos damos cuenta que la cultura es una actividad, ¿verdad?, que genera trabajo, que genera riqueza y que va mucho más allá de la identidad. Bueno, pues primeramente, definitivamente estaría apoyando el que se pueda actualizar ese estudio, igual que se recopilen estadísticas de diferentes áreas del país que en estos momentos no estamos midiendo y no tenemos una evaluación certera de cuáles son las áreas más impactadas, cuánto capital humano tenemos en cada una de esas áreas, en qué estatus se encuentra en estos momentos dicho capital humano, particularmente en las artes. En la cultura, muchísimas personas o grupos con los que he tenido la oportunidad de reunirme, hemos visto cómo han menguado los trabajadores y trabajadoras en dichas áreas, cómo muchos han tenido que emigrar en búsqueda de mejores oportunidades, cómo muchos
en estos momentos se ven ante la incertidumbre de que los programas que existen de ayudas para personas para que puedan enfrentar el aislamiento obligatorio no contemplan a la clase artística o cultural dentro de los mismos. Nosotros estaremos buscando, como usted bien explica, desarrollar otras formas de cultura, el que podamos desarrollar no solamente la parte folclórica que ya hemos visto muchas veces que ha sido reforzada desde la parte, el andamiaje cultural del Estado, sino buscar también cómo desarrollamos la formación cultural desde nuestras escuelas para que nuestros estudiantes tengan eso como parte de su formación como individuo. Yo le voy a dar un ejemplo muy cercano a mi persona, en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros en la escuela secundaria, la cultura estaba incluida de forma transversal a los cursos que se impartían en la escuela. En cuanto a las artes, todos los estudiantes tenían que tomar cursos de bellas artes, escultura, dibujo y pintura, teatro, música, banda, coro, rondalla, y eso era para todos los estudiantes. Y esa formación con la que contribuye la escuela secundaria a la formación integral de un ser humano se traduce a cuántas personas hoy, de los estudiantes que se graduaron conmigo o de otras clases, forman parte de lo que es el aparato cultural del país, el aparato artístico. Y dentro de eso, pues yo creo que el Estado tiene que reforzar unas áreas. Primero, incentivar este tipo de educación, desde ya sea en los niveles Carlos, pero de igual forma en las universidades. Una vez estas personas estudian estas artes o que quieren desarrollarse en el ámbito cultural, el Estado tiene que priorizar la cultura dentro de las diferentes áreas y buscar a llegar a un presupuesto necesario primero para promover a estos artistas, que existe un espacio para su promoción desde el canal del propio gobierno, la WIPR. Es un buen espacio para el fomento y desarrollo de lo que es el arte y la cultura del país. Y de igual forma, yo creo que tenemos que también movernos a la exportación de esta arte, a mover la promoción de nuestra arte y cultura al resto del mundo en momentos en que el país se centra en la discusión de temas como lo es el estatus y que por décadas nos hemos agrupado por la preferencia de estatus que preferamos en lugar de alinearnos por las causas que defendemos o las propuestas que estamos tratando de promover. Yo creo que la formación de la identidad nacional a través de las artes y la cultura tiene que ser una prioridad para el Estado, no solamente para promover un sector de amplio desarrollo económico, sino de igual forma para promover una identidad nacional que es necesaria para que las personas quieran quedarse, para que las personas quieran luchar por este entorno y mejorarlo. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle en relación al patrimonio cultural y nacional también, que como sabemos las condiciones del patrimonio, particularmente a partir de los huracanes Irma y María, pero desde mucho antes han estado, ¿verdad? Están deteriorados, no han sido atendidos de la manera debida por las distintas administraciones. ¿Cuál sería la agenda de Victoria Ciudadana para revertir esta situación, pero también para potenciar el uso y la conservación, sobre todo, de nuestro patrimonio cultural? Bueno, primeramente establecerlo como una prioridad, y en nuestra agenda está establecido como una prioridad. En el área de infraestructura de nuestro programa de gobierno se incluye el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y cómo son los planes de Victoria Ciudadana para trabajar con esto. Yo creo que la primera pregunta obligada es cómo lo vamos a sufragar. Y yo creo que es importante destacar que estamos en un momento donde tenemos que escoger. O pagamos una deuda, que gran parte de ella es ilegal, o escogemos tener mejores servicios educativos, mayor acceso a la salud, mayor acceso a la justicia y proteger nuestro patrimonio cultural. Las dos cosas no se pueden hacer con el presupuesto operacional que tiene el país, y esa es la realidad. Victoria Ciudadana promueve una auditoría y cancelación de la deuda al amparo de la doctrina de cambio de circunstancias. De igual forma, vamos a retirar el financiamiento a la Junta de Control Fiscal. Durante los pasados 2 años, la Junta de Control Fiscal nos ha costado 360 millones de dólares y el 80% de los recortes han ido a la inversión social del país. Dentro de eso, Victoria Ciudadana no solamente ha presentado proyectos a través de nuestro representante de la legislatura, Manuel Natal, sino que los fondos que hoy van a la Junta de Control Fiscal hemos promovido que sean parte de los fondos que se lleguen a la Universidad de Puerto Rico. Dentro de lo que es el patrimonio cultural, los próximos años Puerto Rico va a estar recibiendo 8.900 millones en fondos para restauración de infraestructura crítica. En la medida en que esos fondos puedan ser utilizados de una forma priorizando sobre la protección del patrimonio cultural. De igual forma, nosotros tenemos un plan muy agresivo para la construcción de vivienda social.
Tenemos muchísimas personas sin techo en estos momentos en Puerto Rico, muchas casas sin gente y mucha gente sin techo. Y dentro de estos fondos que van a estar llegando, que sabemos que ahora a diciembre se pierden 70% de los que fueron asignados para este año porque no fueron usados dentro del tiempo de vigencia, para nosotros va a ser fundamental que todos los fondos para restauración de infraestructura del país sean utilizados, que no se pierda ni un solo dólar de dichos fondos. Igual, no solamente es la protección de los patrimonios, hay también 1.900 millones para sistemas de resiliencia energética. Y yo creo que eso nos permite una gran oportunidad de movernos a ciudades habitables, a bajar los costos energéticos, que sabemos luego de los huracanes Irma y María que la energía nos cuesta vidas. Y en ese sentido yo creo que hay una gran oportunidad. Si tenemos personas competentes en el gobierno, si tenemos personas que prioricen una agenda donde los derechos humanos vayan por encima de otras agendas, definitivamente vamos a poder movernos a usar esos fondos de mejor manera. Quiero regresar a la ley promesa porque una de nuestras grandes preocupaciones es que en el contexto de esta bancarrota, haciendo inventario de los activos que tiene el país, que son susceptibles a ser enajenados, vendidos, etcétera, por el tribunal y la jueza Laura Swain, que es la que supervisa este proceso. Dentro de ese inventario hay un montón de bienes patrimoniales de Puerto Rico, que son playas, que son parques, que son teatros. Me interesa saber cuál es su postura respecto a que esos bienes puedan ser utilizados para pagar la deuda, uno. Me gustaría saber cuál es su postura respecto al Instituto de Cultura Puertorriqueña y su permanencia. Y tercero, ¿qué haría de favorecer la permanencia del instituto para apoyar las iniciativas que ha tomado esta agencia? Bueno, primeramente en cuanto a la ley promesa, nosotros entendemos que la ley promesa debe ser derogada. Ya hemos empezado reuniones con diversos congresistas, tanto demócratas como republicanos, con miras a movernos en esa dirección. Nosotros tenemos una posición muy clara con respecto a la ley promesa, que no solamente va desde retirar el financiamiento, va desde quitarle la posibilidad de operar desde AFAF. Ahora mismo la ley promesa establece en primera instancia que para los planes de reestructuración que se hacen para que la jueza Laura Taylor Swain pueda enajenar estos activos que incluyen bienes patrimoniales, requieren de leyes habilitadoras. Y yo creo que eso es importante destacarlo porque hace que este ciclo electoral sea muy distinto, que no nos centremos únicamente en la figura del Ejecutivo, en la candidatura a la gobernación, sino que entendamos la importancia de ubicar en esa legislatura personas competentes, personas con la visión que estamos aquí planteando, que sean mayoría en Cámara y Senado. Y Victoria Ciudadana, para esos fines, nos hemos establecido como objetivo electoral tener suficientes candidatos y candidatas para ser mayoría en ambos cuerpos, de modo que desde la legislatura podamos frenar estos acuerdos de reestructuración que no solamente van dirigidos a enajenarnos de activos naturales, activos patrimoniales, activos de valor histórico o ecológico, sino de igual forma atenta contra nuestras pensiones, busca el cierre de nuestras escuelas, amenaza a nuestra universidad. La realidad es que las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal amenazan no solamente los servicios esenciales de nuestra gente, nuestra calidad de vida y nuestra posibilidad de permanecer en el país. Por lo tanto, nosotros creemos firmemente que el acercamiento a la Junta tiene que ser un acercamiento de retirarle su financiamiento, y la ley promesa dispone el arresto del gobernador o gobernadora que tome dicha acción. Nosotros, como candidata y como gobernadora electa, yo estoy dispuesta a asumir esas consecuencias. Yo creo que de las conversaciones que hemos tenido con el Congreso, si algo nos han dejado saber es que Puerto Rico no es una prioridad. Y cuando los he puesto en la posición de decirle cómo entonces ustedes harían si sus constituyentes estuvieran perdiendo sus escuelas, su universidad, sus pensiones, y no hubiese una voz dentro del aparato que toma las decisiones, en este caso el Congreso, para defenderle. Y una persona del Comité de Finanzas del Senado Federal me dijo, "You gotta make some noise. You gotta become a nuisance." Básicamente, ustedes se tienen que convertir en un problema. En la medida en que ustedes no son un problema para nosotros, no son prioridad. Y yo creo que el que una gobernadora vaya a la cárcel por enfrentarse a una junta, por defender las escuelas, defender la universidad, defender el retiro, va a crear suficiente discusión en la opinión pública, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional, donde se va a saber lo que está pasando en Puerto Rico. Hay mucho desconocimiento. Yo creo que ese tipo de revolcar el avispero es necesario para empezar a movernos en términos de política pública, en términos de relaciones federales con los Estados Unidos. Estamos muy lejos
de encontrar personas que tengan un oído puesto en tierra y que tengan la disposición y la voluntad desde el Congreso de darnos la mano. Y en estos momentos, si algo sabemos es que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y si no nos acercamos de una forma distinta, cada vez la situación va a ser peor en Puerto Rico, y es una realidad que llevamos viendo. En cuanto al Instituto de Cultura, yo creo en la democracia participativa y representativa. Yo creo que cada uno de los sectores debe ser partícipe de las decisiones que le afectan, de las decisiones que pueden promover las áreas en las que ustedes son expertos, en las que han trabajado, en las que tienen pasión y voluntad. Dentro de eso, yo creo que el Instituto de Cultura debe responder a lo que todas las áreas culturales del país deseen. ¿Cuál debe ser esa visión que deba tener desde el gobierno? Va a contar con un apoyo para proteger sus recursos, que sabemos que han estado bajo ataque. Sabemos que el plan fiscal, entre los recortes, la mayoría de los recortes van precisamente a las áreas culturales del país, no solamente al Instituto de Cultura, Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, han recibido recortes sustanciales. Cuando vimos el cierre de las escuelas, vimos que la mayoría de las escuelas especializadas, que son las que luego entonces nutren el sector cultural, fueron las primeras que fueron atacadas, las primeras que fueron cerradas. Y si no fuese por muchísimos padres, madres, personal docente y no docente que se han dado la tarea de defender con uñas y dientes estas escuelas de música, de teatro, que tenemos una de las José Julián Acosta, las escuelas de arte, la Central, si no fuera por estas luchas que se han dado, hubiésemos también perdido esos centros de desarrollo que luego entonces nutren las áreas culturales. Yo estoy en toda la disposición de defender el Instituto de Cultura. Sí creo que tiene que ser mucho más participativo, que tienen que haber representación de múltiples sectores, que hay que colocar una persona que dirija este instituto que responda a las necesidades de todo lo que va a ser la visión de dónde queremos colocar, dónde queremos ver nuestro desarrollo cultural en los próximos 5, 10, 15 años. Muy bien, me gustaría retomar también una cuestión que mencionó antes brevemente, ¿no? Sobre esta posibilidad de también exportar la cultura y tiene que ver pues con ¿verdad? Con el valor económico que tiene, por ejemplo, aquí en Puerto Rico la música, particularmente el reggaetón, por poner un ejemplo. ¿De qué manera su administración haría para aprovechar esto, ¿no? En esto que mencionaba antes de exportar, y que esto también sea una industria que produzca y genere más para el país, más capital, más trabajo, etcétera? Yo recuerdo en el año 2015, cuando yo anuncié mi candidatura independiente, en aquel momento mi programa incluía el desarrollo de una industria musical y una industria cinematográfica en Puerto Rico. Y recuerdo que la vieja política comenzó a hacer videos burlándose de eso, como si fuera un chiste, como si la música o el cine fuera un hobby, o la fotografía, otros tipos de arte. Claramente desconociendo el gran valor económico que se desarrolla y cómo yo insisto en que nuestra música es nuestro principal producto de exportación, y lo insistiré siempre. Donde quiera que uno se para, en cualquier país que uno visita, uno te está llevando un taxista y tú escuchas música de algún puertorriqueño o puertorriqueña. Yo estuve hace un poco más de un año en Cuba, en Viñales, en un área donde solamente se entra en caballo, en una montaña, y uno sigue campo adentro y de repente se encuentra esas casitas pequeñas de madera, y que uno escuchaba Daddy Yankee, Bad Bunny, en medio de un lugar, y uno decía, es increíble, nuestros músicos están acá. Y hay de todo. Tú tienes desde Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, los covers que hacen de música que es originalmente de artistas puertorriqueños. Pero no se trata únicamente de los cantantes, se trata también de todas las personas técnicas que están capacitadas en Puerto Rico, desde los cantautores, compositores, arreglistas, los técnicos de sonido. Puerto Rico tiene todas las herramientas para tener una industria completa en el área de la música, que cualquiera que decida hacer música en el mundo diga, tú sabes que yo quiero hacer una producción musical, yo tengo que ir a Puerto Rico a hacer eso, porque ahí es que yo encuentro a toda la gente más capacitada en esa área. Lo mismo para el área del cine, lo mismo para otras áreas, que el gobierno nos ha encargado de facilitar el desarrollo de una estructura en forma de industria, de cómo nos agrupamos, cómo protegemos el mercado, cómo protegemos esos precios, cómo promovemos el que las personas vengan a Puerto Rico, cómo se utilizan las leyes de incentivos que ya están creadas. Tenemos una ley de incentivos de cine que la verdad es que no, podemos estar aquí horas hablando de eso, de la forma en que ha sido utilizada con la pala política, como muchas de las producciones se le dan a quien tiene padrino dentro del gobierno, cuando mecanismos de evaluación, hemos visto evaluaciones de producciones y se le da a otra persona que no era la que tiene la mejor evaluación.
Y pues eso precisamente crea una desconfianza incluso en la legislación que está creada para favorecer la cultura. Cuando vemos otras jurisdicciones, por ejemplo, México crea un fondo donde separan una cantidad que va dirigida de ciertos impuestos precisamente para darle un dinero a sus artistas, a todas las personas que desarrollan cultura, para que puedan promover su arte en otros espacios. El Estado mismo, desde el mismo Estado, se fraguan los diferentes mecanismos para que los artistas puedan promover su arte alrededor del mundo y cómo buscar entonces también promover eso como parte de un desarrollo cultural del país y cómo utilizar eso también de marco para atracción de personas a que visiten el país. Yo creo que el arte y la cultura deben ser transversales a todas nuestras áreas, no solamente trabajarlo desde el ámbito del desarrollo económico, cómo podemos integrarlos con tantos otros proyectos, con el mismo proyecto de economía del visitante, con el mismo proyecto que existe ya para el turismo. Yo estuve esta semana en Isabela y me reuní con 7 organizaciones sin fines de lucro que han tomado el trabajo de lo que le tocaba hacer al gobierno y lo han tomado en sus manos. Desde personas que agrupan todos los elementos culturales, desde músicos, artesanos, personas que están pintando, personas que están haciendo murales, y los agruparon todos y buscaron entonces unirse con otra organización sin fin de lucro que está promoviendo el desarrollo ecoturístico y que están creando, ellos mismos se fueron a vender agua en las luces y crearon letreros donde tú vas a cada lugar de Isabel y te dice, para allá tienes la playa Pastillo, tienes para acá el puente La Bellaca, y me excusan con el nombre, tienes para acá el túnel de Oaxaca. Y en cada uno de esos espacios quisieron ellos organizar a su grupo de artistas y que pudieran entonces aglomerarse en los espacios más visitados. Y esto es una iniciativa que la están haciendo en conjunto con otras organizaciones, con la banda escolar de Isabela, que también se anda a pulmones que han sacado esa banda adelante porque la escuela donde estaba ubicada la banda escolar de Isabela la cerraron. Y como la cerraron, no prepararon un salón de música en la escuela que abrieron y habilitaron. El maestro de música ha continuado dando la clase y ha continuado con la banda escolar de Isabela que tiene 180 estudiantes. ¿Y qué él hace? Practican en la escuela cerrada y él los cruza todos los días a la escuela que está abierta. Y el pasto de la escuela cerrada, yo lo puedo decir que llega al techo. Y los estudiantes ninguno tiene su propio instrumento porque tienen que compartirse en los diferentes grados. Estamos hablando de que a pulmón están sacando unas iniciativas, pero no debería ser así, no debería ser que estamos sacando adelante nuestra arte y nuestra cultura contra todo. Debería ser en qué forma podemos sacarla adelante, en qué forma podemos exponenciarla con un brazo amigo por parte del gobierno que entienda el desarrollo de la cultura como un elemento necesario del desarrollo de nuestra gente. En medio de esta depresión económica hemos visto que en Puerto Rico ha surgido una clase de emprendedores creativos. Las industrias creativas están, ¿verdad?, pese a esas limitaciones, dando señales de que hay una clase empresarial discreta en Puerto Rico que quiere adelantar proyectos. El Departamento de Desarrollo Económico tiene Parallel 18, que es una aceleradora, y me gustaría preguntarle qué medidas para el financiamiento de industrias creativas promovería una administración suya y qué otro tipo de apoyo concibe para este sector específico de la economía. Pues precisamente desde el desarrollo de estas industrias creativas y los ejemplos más recientes que hemos visto, que son ejemplos que han podido allegar unos presupuestos para el desarrollo de las mismas, para el 18 que comenzó como parte del Fideicomiso de Ciencias, Innovación y Tecnología. También ellos comenzaron el programa de startups. Tenemos otros ejemplos que han sido muy exitosos como Guayacán. El problema con estos ejemplos es que son los menos, no son la norma sino la excepción. El Departamento de Desarrollo Económico por años ha tenido una legislación precisamente dirigida a desarrollar emprendimiento, capacitación, programas donde se le pueda dar capital semilla a estas industrias para poder crecer y despegar. El problema es que en los pasados años, a pesar de que esa legislación ha estado vigente, no hemos visto que se desembolsen dicho capital semilla, que se hagan las evaluaciones de las personas que solicitan. Muchas de las personas que solicitan jamás reciben siquiera contestación. Yo creo que estos programas, primero, tenemos que incentivarlos a que crezcan mucho más, tenemos que aprender de los que ya han funcionado. Yo creo que en el área de las artes y la cultura, el estado actual de las cosas nos exige recapacitar en áreas tecnológicas a las personas que son parte de estas industrias. Por darles un ejemplo concreto, estuve reunida hace 2 semanas con la Federación de Artesanos
que han recibido un impacto increíble, porque como no hay eventos masivos, no hay eventos multitudinarios, pues los artesanos no cuentan con ningún espacio para vender sus cosas. Y la necesidad que existe, por ejemplo, de capacitarles para que tengan una red social. ¿Qué tal si tuviésemos una red centralizada de artesanías de Puerto Rico, donde el gobierno se dé la tarea de reunirse con cada artesano y que tú vendes jabones? Pues mira, te los vamos a retratar. ¿Cuál es el precio? ¿Cuáles son las variedades? ¿De qué olores los tiene? Y que podamos entonces tener una base central de datos con todo esto y que el gobierno cree un mecanismo para la distribución, el manejo, franqueo, la promoción. Es lo mismo que nos está pasando con la pequeña y mediana empresa. Lo que pasa en el área cultural es algo que se repite. Tenemos tanta gente buena en las áreas en las que se especializaron. Usted es bueno en hacer arroz y habichuela, pero usted no sabe de mercadearse, de redes sociales, de promoverse, de dirigir un presupuesto en una empresa. Eso también nos lleva no solamente a que el gobierno entonces tiene que capacitar a todas las personas que han decidido emprender en múltiples áreas, sobre todo estas, cómo entonces tú tienes unos recursos humanos, cómo tú haces un presupuesto para tu empresa, cómo creas un plan de negocio, cómo te vas a mercadear, cómo usas las redes sociales, pero eso también nos obliga a revisitar los currículos universitarios. Yo creo que toda persona que pase por la universidad, no importa lo que usted vaya a estudiar, parte del currículo debe ser precisamente cursos dirigidos a cómo usted administra adecuadamente un presupuesto, cómo utiliza las redes sociales para promoción de lo que sea que usted haga, sea usted ingeniero, sea maestro, sea trabajador social, psicólogo, usted va a necesitar en algún momento utilizar la tecnología para integrarla con lo que está haciendo. Y yo creo que en ese sentido nuestras universidades le están restando una capacitación necesaria en destrezas de futuro que van a necesitar todos nuestros estudiantes y aquellos que ante las economías que estamos viviendo, ante lo que está pasando en el país, se verán en la necesidad de reinventarse para poder promover sus negocios o aquellas áreas del saber o conocimiento en las que se especializaron. Muchas gracias. Se nos está acabando ya el tiempo, pero nos gustaría que de una manera muy precisa nos comentes cuáles son ¿verdad? Los puntos más importantes en la Agenda de Victoria Ciudadana para la Universidad de Puerto Rico y también el lugar que ven que ocupa la universidad en la transformación cultural del país. Para nosotros la Universidad de Puerto Rico es central de todas nuestras políticas. La tenemos incluida en el área de salud, en el manejo del COVID, en el área de cómo vamos a trabajar con los terremotos en el país, que sabemos que es algo que va a estar durante los próximos 10 años, se esperan réplicas. El desarrollo económico es punta de lanza, porque Puerto Rico, el problema principal cuando vemos la balanza de pago es la falta de producción. Desde la Universidad de Puerto Rico puede surgir la investigación y desarrollo necesario para poder mover por fin esa rueda económica del país que no se ha movido en tanto tiempo. Pero para eso la universidad necesita unos recursos. Victoria Ciudadana promueve restaurar la fórmula de presupuesto de la Universidad de Puerto Rico al 9.6%, como fue en algún momento dado. De igual forma, eliminar todas las trampas fiscales que ha creado el gobierno para darle menos del 9.6%, donde como parte de la fórmula evitan utilizar muchísimos de los ingresos que recibe el gobierno para el cálculo de la fórmula. De igual manera, revertir los aumentos de matrícula para hacer la educación superior más accesible. Son tantos los estudiantes con los que uno se topa diariamente que te cuentan sus historias de cómo dejaron la universidad luego de los aumentos de matrícula. Y todavía hay gente que no lee, que se atreven a decir que eso lo puede pagar cualquiera, que imagínate si van a las universidades privadas y pagan más. Muchos de nuestros estudiantes dejaron sus cargas académicas o las redujeron a la mitad por no poder pagar los aumentos en matrícula. La universidad, la escuela secundaria, que yo siempre la tengo que mencionar como parte de la universidad porque le debo todo lo que soy a la UHS, también ha sido parte, se ha visto bajo amenaza con aumentos en cuotas que serían tan significativos como para evitar que muchos estudiantes puedan acceder a esa educación que la UHS y la escuela elemental también han provisto por tanto tiempo. Nosotros vamos a proteger la Universidad de Puerto Rico en todos los frentes, frente a la Junta de Control Fiscal, en los planes fiscales que atentan con recortarle mayor presupuesto a la universidad, pero de igual forma vamos a integrarla con un programa de seguridad alimentaria en términos de agroecología, donde desde la universidad sea que se promueva el uso de 600.000 cuerdas que ha designado el Plan de Uso de Terrenos para cultivo, que desde la universidad sea donde se desarrollen las patentes en la investigación científica, bajo la nueva ley de incentivos que se está promoviendo en el ámbito federal para traer farmacéuticas nuevamente a Puerto Rico. Queremos que sea desde la Universidad de Puerto Rico, desde donde se gesten farmacéuticas puertorriqueñas, desde donde podamos escoger los 20 medicamentos más utilizados, genéricos y otros productos de droguería más utilizados en Puerto Rico y que desde la Universidad de Puerto Rico, junto a estudiantado, profesionales, tanto docentes
como otras áreas, investigadores, podamos generar farmacéuticas puertorriqueñas, que es donde realmente está la producción de capital para el país. Termino con lo siguiente: en la Universidad de Puerto Rico todos los días hay diferentes propuestas que permitirían no solamente el desarrollo y mayores ingresos para la universidad, sino el desarrollo del país. Cuando uno se sienta con los estudiantes en el recinto de Mayagüez y te hablan de todos los inventos que han creado, de tecnologías para que con el viento que producen los carros al moverse se pueda alumbrar toda la carretera. Y eso lo han hecho los estudiantes allí, aplicaciones increíbles que han desarrollado. Y cuando uno se sienta con ellos y le pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? Pues nada, lo hice para la universidad, pero nadie les ha explicado cómo van a proteger esa propiedad intelectual, cómo la pueden manufacturar, cómo la pueden desarrollar. Si nuestra universidad estuviese más pendiente a lo que están creando nuestros estudiantes en estos ámbitos, podríamos sentarnos con ellos, proteger eso a través de las patentes, crear propiedad intelectual que se manufactura en Puerto Rico, ofrecerles el capital semilla a estos estudiantes para que inicien esos proyectos, a cambio de que cierta cantidad de las ganancias por una cantidad de años vaya dirigida a la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que el motor mismo para la universidad ser sustentable lo tenemos aquí, frente a nuestros ojos todos los días, y nos permitirá también retener a esa juventud que se nos está yendo. Si miramos los números del país, en los próximos 10 o 15 años no vamos a tener juventud para construir o para hacer país. Tenemos que movernos a retener esa juventud, y eso requiere de acciones concretas para que ellos tengan mejor calidad de vida en Puerto Rico y para poder tenerle salarios competitivos que les permitan vivir con dignidad. Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación, muchas gracias por estar con nosotros en esta su casa. Gracias por su tiempo, gracias a nuestro público que nos ha acompañado en esta serie. Muchas gracias, Alexandra Lúgaro. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Les invitamos a seguir de cerca el Teatro Invita. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible este ciclo de conferencias, y les invitamos también a seguir en las redes al teatro, @teatroupr, a través de Facebook, Instagram y Twitter. Hasta pronto. Gracias por la invitación.